Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Lo que está sucediendo actualmente en el Oriente Medio mantiene ansioso al mundo entero. Los ataques con misiles, los enfrentamientos entre grupos armados y las amenazas de ataques nucleares por Israel colocan la situación mundial en un estado cada vez más crítico. El Estado de Israel fue proclamado oficialmente el 14 de mayo de 1948 por el líder sinoísta David Ben-Gurion. No es casualidad que el nacimiento del primer Estado judío moderno se produjera poco después de conocerse el alcance real del Holocausto. La declaración de independencia de Israel coincidió con la finalización legal del mandato británico de Palestina. La declaración se llevó a cabo tras haberse aprobado un año antes en la Asamblea General de las Naciones Unidas el plan de partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, aceptado por la comunidad judía y rechazado por la comunidad árabe. David Ben-Gurion, el líder del Consejo Nacional Judío, leyó la Declaración de Independencia de Israel, que en parte decía: nosotros, miembros del Consejo del Pueblo, representantes de la comunidad judía de Eretz Israel, en virtud de nuestro derecho natural e histórico y basados en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamamos el establecimiento de un Estado judío en Eretz Israel, que será conocido como el Estado de Israel. Y según algunos protestantes evangélicos, el establecimiento del Estado de Israel cumplió una profecía bíblica. Por ejemplo, en su libro Cuenta regresiva a Jerusalén, el pastor John Hayes dijo: esta ocasión trascendental fue registrada por la pluma del profeta Isaías cuando dijo: nacerá una nación de una vez. Fue el momento más grandioso en la historia profética del siglo XX. Era una evidencia pura para que los hombres vieran que el Dios de Israel estaba vivo. Isaías 66:8 dice: ¿quién ha oído cosa como esta? ¿Quién ha visto cosas como estas? ¿Acaso una tierra será producida con dolores de parto en un solo día? ¿O nacerá una nación de una vez? Porque Sión ha entrado en dolores de parto y también ha dado luz sus hijos. Este versículo predice el nacimiento repentino, como en un solo día, de toda una nación, y el siguiente versículo se dice que lo haría Jehová. Para los judíos exiliados en Babilonia, estas palabras tienen un primer cumplimiento muy emocionante. Se representa de nuevo a Sión, Jerusalén, como una mujer que da luz, pero de una forma muy poco común. El parto es tan rápido y súbito que tiene lugar antes de que comiencen los dolores. La metáfora es acertada, pues el renacimiento del pueblo de Dios como nación en el año 537 a.C. se produce de manera tan veloz y repentina que parece un milagro. Desde que Ciro librara a los judíos cautivos hasta la llegada del resto fiel a su tierra, transcurren apenas unos meses. Entonces, en tiempos modernos, ¿se cumple la profecía en la nación formada de Israel en 1948? La respuesta es no. El Estado de Israel es una democracia secular que oficialmente no toma en cuenta al Dios de la Biblia. Cuando en 1948 los israelíes se constituyeron en un Estado independiente, ¿le atribuyeron el mérito a Jehová Dios? No. De hecho, en ninguna parte del texto original de la declaración aparecía la palabra Dios, y mucho menos su nombre. Hasta el día de hoy, Israel fundamenta su derecho a ser un Estado independiente en una resolución de las Naciones Unidas, y en lo que él mismo denomina el derecho natural e histórico del pueblo judío. Es razonable esperar que el Dios de la Biblia realizara el milagro profético más importante del siglo XX a favor de un pueblo que rehúsa atribuirle el mérito a él. La actitud secular del Estado de Israel no tiene ni punto de comparación con la actitud que manifestaron los israelitas de la antigüedad. Ciro reconoció la mano de Jehová en los sucesos del año 537. Los israelitas que regresaron a Jerusalén lo hicieron con el propósito concreto de restaurar el templo y la adoración de Jehová. El Estado de Israel, en cambio, nunca ha expresado oficialmente semejante deseo o intención. ¿Es todavía la nación escogida? No. En el año 33 de nuestra era, Israel perdió su privilegio de ser la nación escogida de Dios cuando rechazó a su Hijo, el Mesías, Jesucristo. Jesús mismo lo expresó así: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Miren, su casa se les deja abandonada a ustedes. Jesús también dijo: por eso les digo, el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca sus frutos. Aunque los primeros que tuvieron la oportunidad de ser escogidos para el Israel espiritual fueron los judíos naturales y los prosélitos judíos, solo una minoría de aquella nación la aceptó.
Por lo tanto, Jehová extendió la invitación a los gentiles. El apóstol Pedro, quien era judío de nacimiento, en una carta dirigida a sus compañeros cristianos, entre los que había judíos y gentiles, escribió: «Ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión especial. Porque en un tiempo ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Eran aquellos a quienes no se había mostrado misericordia, pero ahora son aquellos a quienes se ha mostrado misericordia». Aquellos cristianos fueron escogidos por medio del Espíritu Santo para pertenecer a una nación espiritual, y su ciudadanía no se les concedió por el nacimiento ni por residir en determinado lugar. El apóstol Pablo lo declaró así: «Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación es algo, y a todos los que hayan de andar ordenadamente por esta regla de conducta, sobre ellos haya paz y misericordia, sí, sobre el Israel de Dios». Por lo que el pueblo de Jehová no forma parte de una nación literal, ni ocupa una región específica. Más bien, los cristianos ungidos forman una nación espiritual llamada el Israel de Dios, y los miembros de las otras ovejas habitan junto con ellos en una tierra simbólica, un paraíso espiritual, en el que adoran unidos a Jehová y le dan el primer lugar en su vida. La profecía de Isaías tuvo un cumplimiento moderno, pero no en 1948, en 1919, cuando Jehová los hizo volver del cautiverio y los levantó de su estado de muerte espiritual. En 1919, el pueblo de Jehová revivió como nación espiritual en su propia tierra, que representa sus bienes espirituales en la tierra. En 1919, Jehová libertó al resto ungido del cautiverio a Babilonia la Grande, cuando la congregación ungida apareció de repente ante las naciones como un pueblo liberado. Fue en verdad una nación nacida de una vez, pero ¿qué era la tierra? En cierto sentido era un equivalente espiritual de la tierra del antiguo Israel. Era el ámbito de actividad que se concedió a la nación recién nacida, un lugar donde las profecías del libro de Isaías acerca del paraíso tienen un cumplimiento moderno espiritual. El cristiano vive en esa tierra, indispensablemente de donde se encuentre físicamente. Así pues, aunque el establecimiento del Estado de Israel no estaba predicho en la Biblia, el del Israel espiritual sí lo estaba, y quienes descubran cuál es esta nación espiritual y se unan a ella, disfrutarán de bendiciones eternas.